Bueno, ingresando a una nueva parte, que en este caso estaríamos hablando de los centros de procesamiento de datos, es importante que tengan en cuenta que respecto a este tipo de lugares, no es que se les haya descuidado y demás, existe del mismo modo que para todo lo que estamos viendo, normas, estándares, del mismo modo que estos están reflejados como parte de la ISO 27000 que habíamos visto, vean, en las áreas seguras propiamente, habla de la protección a qué, precisamente a este tipo de instituciones, ya que contienen equipamiento que además de ser muy costoso, en muchos escenarios da la vida a lo que es la institución, ¿no? El core, toda la parte principal pasa por tecnologías de información. No en todas, pero sí en varias. Este tipo de instituciones, este tipo de lugares, los CPDs o centros de procesamientos de datos o tal vez data center con el nombre que le conocen, permite, como ya les había indicado, centralizar distintos tipos de equipos, principalmente lo que son servidores, unidades de almacenamiento y la distribución a partir de equipos de comunicación. A partir de esta centralización, bueno, si bien podemos ver elementos favorables que implica ahorro a la institución, por ejemplo, si tengo un centro de procesamiento de datos en un solo lugar, me estoy ahorrando ¿qué cosa? En equipos de vigilancia, refrigeración y demás, que tuviera que invertir de repente el doble si los tuviera distribuidos o descentralizados, por citar un primer aspecto. Del mismo modo, en la parte de comunicaciones, en este tipo de instituciones, las comunicaciones que se dan entre los equipos es a partir de cableado para garantizar altas tasas de transferencia. En el mejor escenario sería fibra óptica, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de decir, voy a hacer una comunicación inalámbrica, un punto a punto. Para este tipo de instituciones o para este tipo de infraestructura, lo adecuado es usar fibra óptica o por lo menos enlaces redundantes de cables de cobre, ¿no? Eso se recomienda. Razón por la cual en este segundo punto, si tuviéramos equipos o centros de procesamiento de datos descentralizados, ¿qué pasaría? Bueno, inversión nuevamente, pero ahora en cableado estructurado. Al mismo tiempo que los tiempos de desplazamiento. Tenemos que dar soporte, mantenimiento, actualización. Si tengo en todos lados de la ciudad distribuido, bueno, vamos a tener que trasladarnos necesariamente a esos puntos. Aspecto que se ve superado si es que tenemos todo en un mismo lugar. Pero no todo es ventaja, no todo es bondad, como ya se les viene explicando. Hay elementos negativos de tener todo centralizado que vamos a ir viendo un poco más adelante. La protección, por lo tanto, de este tipo de instalaciones es un factor clave, es vital como lo tengo acá. ¿Por qué? Muchas instituciones, como estamos citando, hay algunas, utilizan bastante lo que es la etapa de, o los recursos del Departamento de Tecnologías de Información. Hospitales, aeropuertos, bancos, que son los que hemos categorizado como los más críticos. Entonces, ¿dónde debe estar implementado esto? Es un factor que se debe analizar y considerar y no colocar en el cuartito donde quede espacio, como muchas veces pasa en varias instituciones, tanto en nuestro departamento como a nivel nacional. Tenemos ese cuarto en la esquina, ahí abajo, hay que utilice sistemas, no necesita más. Ya, listo, todos de acuerdo y ahí los voto. Les comento esto porque en un trabajo anterior algún aspecto similar pasaba, ¿no? Entonces no es cosa de exageración. Y seguramente ustedes se darán cuenta a medida que hagan sus prácticas laborales, trabajen y demás, van a ver, no siempre se les da lo que corresponde al Departamento de Tecnologías de Información. ¿Por qué es factor clave dónde se tiene que ubicar? Existen zonas que son más peligrosas que otras, como por ejemplo ahí en esa imagen lo estamos viendo. Se debe procurar no ubicar centros de procesamiento de datos en lugares que pueden ser susceptibles de sufrir algún tipo de daño, ya sea a partir de desastres naturales o de algún tipo de amenaza, como por ejemplo explosiones, incendios, inundaciones y demás. Así que el primer aspecto a considerar es, en este lugar, ¿qué cosa hay? Habrá, no sé, para vender gasolina, por ejemplo, tendremos algún tipo de negocio potencialmente peligroso cerca. Esos aspectos son los primeros que se deben considerar.
para tomar en cuenta dónde se va a ubicar. Recuerden, ¿cuánta es la inversión de estos? No son equipos baratos que podamos ir y comprar en la tienda de la esquina. Estos servidores, estas unidades de almacenamiento son muy costosos. Entonces hay que proteger esos y en el fondo lo que nos interesa es lo que se está almacenando, que es la información, ¿verdad? Tomando como referente entonces algunos de estos lugares donde tienen varios niveles. Acá también el lugar, el piso, debe ser analizado. No es por comodidad o porque se vea más bonito o por cualquier factor ubicarlo en el piso que yo quiera. ¿Por qué? ¿Qué se tiene que ver? Plantas bajas o pueden estar sujetas a impactos de qué? Algún tipo de vehículo, se pueda accidentar, no sé, o de repente robo, es más susceptible, ¿no? Si es que lo ubicamos en los primeros niveles o en la planta baja. Una flota, por ejemplo, que está bajando, que se descontrola, un camión, su freno, lo que sea, ¿dónde va a impactar? No va a impactar al último piso, ¿no? Será a la planta baja. Entonces, si tenemos un data center por ahí, puede ser sujeto a que le afecte. Algunas instituciones que optan por utilizar o por colocar en los pisos subterráneos sus centros de procesamiento de datos o equipos. ¿Cuál puede ser el daño a estos? ¿Cuál puede ser la amenaza, si queremos verlo así, que pueda comprometer nuestros activos? Inundaciones. Los que viven por la zona norte de la ciudad, y bueno, ¿no? En años anteriores, ¿qué es lo que ocurría? Ha rebalsado el dique de tal lugar, se está inundando varias casas, ha afectado, o donde hay represas, lagunas, todo eso puede ser sujeto de que en algún punto afecte de esta manera, mediante inundación. Se desborda, va a ir el agua y a dónde primero va a afectar a las plantas subterráneas, ¿verdad? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Del mismo modo, los pisos superiores, no es porque tenga una mejor vista, acá va a estar mejor. ¿Qué pasa en el escenario de los incendios, por ejemplo? Tenemos que salvar algo valioso, algo que no podemos perder así nomás. ¿Cómo acceder a un lugar que se encuentra en los pisos superiores si, por ejemplo, se está ardiendo la planta baja o el piso 1? Y más aún si es que no hay escaleras de salidas de emergencia como hay en otros países, ¿verdad? En los departamentos y demás. ¿Qué elementos entonces vamos a tomar en cuenta en base a esto? La recomendación siempre es planta baja no podemos, tampoco conviene ir muy arriba. El primer piso debería ser el adecuado para este tipo de instalaciones cuando estamos así, en infraestructuras que tienen varios niveles. En el caso de ser plantas bajas, necesariamente, bueno, tomar en cuenta estos aspectos que hemos venido indicando. Bien, una vez que se ha decidido dónde se va a implementar, dónde va a funcionar, ¿qué otros elementos se deben analizar y que deben ser parte de nuestro qué? De nuestros recursos económicos para la inversión. No es cuestión, acá en este lugar lo vamos a reforzar con todo para que si se choca una flota no afecte nada, no solamente pensar en la parte de los materiales de la construcción, ¿no? Externos, sino adentro qué va a ocurrir, qué tenemos que considerar. Desde la misma pintura, que puede parecer exageración, hasta las ventanas. Para este tipo de centros de procesamiento de datos, una recomendación es evitar que existan ventanas, no únicamente por el aspecto de que se puedan entrar a robar, sino porque al tener equipos ahí, ¿qué pasa? Polvo y demás, todo eso va a afectar. Nosotros sabemos, a ver, si es que ustedes dejan su máquina o tienen su computadora cerca a la ventana, colindante a la calle o demás, ¿qué pasa si esta está constantemente abierta? Para decir ventilación, refrigeración. En menos de una semana, ¿cuánto polvo se va a acumular? Ese es uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta acá para mantener mayor tiempo de vida útiles estos equipos. Del mismo modo, elementos de protección. Así nomás quién puede entrar, quién no puede entrar. O lo vamos a dejar nuestra puerta abierta y que pase el que quiera, si quiere entra, jala, bota algo, lo que sea. Ustedes ya dense cuenta qué elementos se cumplen o no se cumplen en determinados lugares, en función a lo que van a conocer. Yo conozco de un departamento en la universidad, no estoy hablando del data center, por si acaso. Antes de que haya el data center, había otras unidades de tecnología y en una de ellas tienen esto, pero no utilizan. Uno lo puede deslizar y se entra.
Si seguimos viendo por dentro, ¿qué más se debe considerar? Vean estos elementos que deben tomar en cuenta, porque no vaya a ser que en su práctica laboral o cuando estén haciendo alguna de sus modalidades de graduación, no sé, les empiecen a preguntar y demás. ¿Y cómo funciona un data center? ¿Qué tiene que tener? Hasta tomarles examen, como está ocurriendo en algunos casos. Adentro se debe considerar, miren, lo que es también la altura. ¿Por qué? Aparte de que va a ayudar a la refrigeración, a la ventilación, en los pisos falsos o techos falsos, estos tienen el propósito de la distribución del cableado. Este cableado estructurado debe ir por algún lugar, no deben estar los cables sueltos ahí por los pisos en los que se tiene que circular. Estos deben estar bien despejados. Entonces, mínimamente 30 centímetros habrá que tomar en cuenta. Si estamos haciendo construir, como son casos, acá va a estar un data center, cuál es la altura y demás, todo eso se tiene que dar esos datos, ¿no? Porque ahí adentro, ¿qué van a estar? Estos racks, que generalmente tienen 2 metros de altura, estos estándares. Entonces hay que tomar en cuenta, imagínense, todo cabalito. Ahora, ¿dónde vamos a poner el cableado? ¿Por la pared? ¿Vamos a picar? Comunicaciones y electricidad, destinado a que pasen por el piso o por el techo falso. No es lo único. ¿Qué pasa si es que yo considero todo lo anterior? Ya, todo bonito, perfecto. Ah, pero ahora me he quedado sin presupuesto. Me he olvidado utilizar algún tipo de sensor, equipos que nos permitan detectar humos para extinguir los mismos incendios y demás. Bueno, me va a alcanzar con tener un extintor en la puerta, de repente puede ser la solución. Ya, perfecto. Compran un extintor y demás, pero ¿qué ocurre si el responsable, el encargado, quien debe hacerlo, no reacciona de la forma adecuada ante situaciones extremas? Hay un incendio, ¿qué pasa si se queda bloqueado, paralizado o que no sabe cómo utilizar el extintor? Miren, estamos hablando de capacitación. Llegamos a lo mismo, ¿verdad? Siempre para este tipo de instituciones hay que tratar de ver la solución completa, que no es barata desde ya, pero compensa utilizar esto, invertir en esto para luego no tener que reemplazar servidores, storage o incluso todo lo que podría estar dentro del centro de procesamiento de datos. Y otra recomendación en base a la experiencia que me ha tocado ver. ¿Qué cosa está dentro de un centro de procesamiento de datos? Debería estar así, solamente los equipos y no tener nada más. Entonces, ¿a dónde va la recomendación? Sin dar nombres, en algunos de estos lugares que me ha tocado ver, ahí adentro, cajones, así cajas de cartón bien apiladas, sillas, mesas, papeles. Entonces, ¿de qué sirve la protección? Si yo estoy colocando material que si se incendia, inmediatamente con todo eso va a empezar peor a propagar el fuego. ¿Por qué se daría estas situaciones? Factor de espacio, puede ser. De desconocimiento, yo creo que por sentido común, por lógica, no pusiéramos ese tipo de materiales que son incendiables dentro de una estructura o bueno, dentro de un centro de procesamiento de datos. ¿Qué implica esto? Que hay determinados componentes del centro de procesamiento de datos que deben ser aislados, deben ser protegidos no solamente de lo que son incendios, no solamente de lo que es el polvo. Mucho hace acá el lugar donde esté el CPD, si es en Potosí, si es en Santa Cruz, si es en Yacuiba. Mucho va a depender porque hay elementos que se deben analizar, como por ejemplo, además de la temperatura, hasta cuánto soporta, cuánto se recomienda que van a trabajar estos equipos, también la humedad relativa, que de acuerdo a este estándar que es la IATIA 942, nos recomienda entre 40 y 55% debe mantenerse la humedad relativa. Y en otros escenarios, hasta lo que son las interferencias electromagnéticas, son un aspecto que se debe tomar en cuenta. La protección entonces pasa hacia dichos elementos. El elemento entonces que más se va a considerar dentro de esto es el de la ventilación. Ustedes
en su domicilio, por donde viven, departamento, cuarto, etcétera, sabemos que en determinadas épocas del año hace más calor que en otra. Acá no hay nada que descubrir. A eso súmenle que tienen equipos, varios equipos que están trabajando sin parar, sin descanso. Todo esto va a hacer que la temperatura aumente en dicho espacio. Entonces, si no se consideran elementos que permitan ventilar, refrigerar dicho lugar, ¿qué va a pasar? Implícitamente, el tiempo de vida de esos equipos nosotros lo estamos reduciendo porque los estamos manteniendo a elevadas temperaturas. Es así que, en base al estándar que les he mencionado, existen recomendaciones. Reitero, recomendaciones. Entre 20 y 25 grados, eso es lo que se recomienda que se debe utilizar para mantener los equipos. Es decir, yo entraría al CPD y no debería estar pasando de los 25 grados. Para ello, la inversión en equipos de climatización es otro elemento que no siempre se considera en los centros de procesamientos de datos. Y hablándoles al menos de acá, de nuestra ciudad, no son muchos CPDs que existen. Son instituciones contaditas las que sí tienen estos CPDs. Y no todas ellas cumplen con esto. ¿A qué me voy? ¿A dónde quiero llegar? No es cuestión de improvisar. No es cuestión de tener, para ventilar nos compraremos 2, 3 de estos que encontramos en la, no sé, en la chayanta, digamos, y lo ponemos, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener la temperatura en estos lugares? De acuerdo a estos proveedores, por así llamarlos, para estas instituciones, IBM, Dell o HP, que se encargan de, ¿qué? De la venta y demás de estos equipos, ellos en sus recomendaciones ponen las temperaturas adecuadas a las cuales deberíamos mantener. Vean ahí, en este caso de estos fabricantes, 22 grados, 23 grados. Ahora, los referentes, los gigantes tecnológicos, también manejan determinados niveles de temperatura. Reitero, lo que hemos visto anteriormente. 20 y 25 es una recomendación, pero acá estamos viendo en el caso de Google, de Facebook o el mismo caso de Cisco, que sus infraestructuras, que sus CPDs están funcionando a otro tipo de temperaturas. Ya cada uno ve, ¿no? En base a su contexto y demás. Vemos 26 grados, 22, 25. Pero no están superando más allá, en el caso de Google, el grado más de recomendación de 25 que nos daba la ANSI. ¿Cómo se mantiene esto entonces? Si acá un poquito estamos tomando como burla este tipo de equipos de climatización que obviamente no se tiene que utilizar. La inversión, reitero, no es baja a nivel económico. Se debe contar con ¿qué? Con un equipo de climatización que debe ser instalado dentro del centro de procesamiento de datos. ¿Con qué propósito? Acá esta gráfica nos los está resumiendo. Tener ordenados, tener apilados nuestros racks o estas unidades, estos gabinetes en el data center de esa forma, no es para que se vean bonitos. Es con el propósito de, por un lado, hacer toda la gestión, toda la utilización, la operacionalización a partir de las pantallas, teclados y demás. Y por el lado de atrás, que todos los equipos, apuntando hacia un mismo lugar que se va a llamar el pasillo caliente, el aire lo estén sacando ahí, aire caliente, todo lo que está siendo consumido y que éste sea extraído del lugar. El aire caliente entonces estaría sacando y estaría siendo reinsertado, fíjense, por lo que se conoce como los pasillos fríos, para de esta forma, ahora sí, mantener la temperatura adecuada, ¿no? Si en el caso de que una institución no haga esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Y de repente dirá, no ocurre nada, acá estamos en Potosí o estamos en un lugar donde hace frío todo el año. Puede aportar ese factor, el clima del mismo lugar, de la misma zona o región. Pero recuerden que la inserción de esto pasa ¿por qué?
ir refrigerando los equipos, ¿no? Con aire artificial, en este caso le vamos a llamar así. Si está trabajando hasta los 25, 26, ingresando aire frío, vamos a hacer que baje al menos un poquito. No se va a estar calentando tanto los componentes electrónicos. Así que consideren, cualquier institución que les toque conocer, ya sea al interior de la misma universidad, que si van se dan una vueltita por el data center, y bueno, pueden ver, ¿no? El modo de pasar, generalmente está abierta la puerta. Y ustedes mismos ven, ¿tiene o no tiene? ¿Cumple o no cumple? O de cualquier otra institución, ¿acá hay o no hay? En el caso de que no exista, ¿cómo están manteniendo? ¿Cuál es la refrigeración? ¿Será una natural, abriendo ventanas, abriendo puertas? ¿O cómo hace? El efecto, si bien no se va a ver inmediatamente, pero reitero, está reduciéndose el tiempo de vida de dichos equipos porque no están respetando estas recomendaciones, estos estándares, ya sea por desconocimiento o porque realmente no hay los recursos para poder hacer estas inversiones. ¿Qué más se tiene que considerar dentro de un centro de procesamiento de datos? Los UPS, o como se traduce, como lo traducen los españoles, los SAIs. Sabemos que la importancia de estos dispositivos es poder alimentar de forma eléctrica a nuestros servidores o a cualquier tipo de equipo. Yo me puedo ir a comprar de alguna de las tiendas un UPS pequeñito, ¿verdad? Para que soporte, por ejemplo, no sé, que me dé al menos 20 minutos para mi computadora en caso de que se corte, o para el modem router que utilizo. Esto trasladándolo a escenarios más grandes, a los CPDs, mínimamente que se considera al menos 10 kVA para soportar un servidor por 40-45 minutos. Si podemos adquirir más de mayor, o en este caso, con mayor capacidad, 20 kVA, tener en paralelo 40, contando con 2, etcétera. La idea de esto, ¿qué es? Que tampoco se puede dejar de lado. No compro servidores, compro storage y el UPS que llegue después de 2 semanas o que llegue después de un mes cuando ya esté funcionando. Estos van a evitar que se nos quemen los equipos cuando haya fluctuaciones, cuando haya cortes de energía abruptos, ¿verdad? Entonces, utilizar estos equipos conlleva a tomar en cuenta dos formas de instalación, dos que son las más básicas que se manejan. El estado stand-by o en espera. ¿En qué consiste esta forma de utilizar los UPS? Mi servidor está conectado ¿a dónde? Está conectado a la corriente principal o a la pared, si queremos verlo así. Pero mi UPS está también vinculado a esa toma que está utilizando. De tal forma que mi servidor conectado a la pared, el UPS también está vinculado a esa toma que está utilizando, está detectando el paso de corriente. Cuando nota que no está pasando corriente ante un corte de luz, ¿qué va a hacer? Inmediatamente pone en funcionamiento sus baterías que están cargadas para que el servidor no se apague, para que tenga un lugar, una fuente de donde consumir energía. Vuelve la luz, detecta el paso y ¿qué ocurre? Comienza recién al cargado de sus baterías. Así funciona el modo standby. A diferencia del modo online. En el modo online o el modo en línea, el servidor o el equipo que está conectado, ¿de dónde está sacando la energía? Constantemente de las baterías. A diferencia del anterior que les he dicho, de la toma principal. Deja de funcionar, recién usa las baterías. Acá, no. Constantemente está sacando energía de las baterías. Entonces, estas baterías están siendo utilizadas 24/7, haciendo que su tiempo de vida también se vea disminuido, pero nos da mayor nivel de protección. ¿Por qué? En el caso del standby, hay un corte y va a haber milésimas de segundo en el cual tiene que reaccionar las baterías. A diferencia de este, hay un corte de luz, no pasa nada, no se da cuenta el servidor porque él está sacando de sus baterías. Pero, como tal, en este caso la pila de baterías en el modo online, bueno, su ciclo de vida se va a cumplir muchísimo más antes que en el modo standby. Esto que les acabo de explicar, si lo vemos a nivel gráfico,
sería algo así. El servidor o cualquier tipo de equipo, en el caso de espera o standby. La línea de entrada que está conectada, está relacionada, vinculada, como les había dicho, al UPS. Esta es la línea principal, la toma de pared, como queramos entenderlo. Ahí está conectado y está enchufado nuestro servidor, pero está relacionada. Cuando hay un corte de luz, ¿qué pasa? Estoy tomando energía normalmente. Hay un corte de luz. ¿Qué va a ocurrir? Las baterías empiezan a funcionar y a partir de un inversor que, miren, lo que va a hacer es esta corriente continua que está almacenando la va a convertir a alterna para que siga alimentando hacia nuestro servidor. Así estaría funcionando este modo, el standby. Reiterando, la conexión es a la toma principal, pero a la toma principal es también relacionado o está vinculado a esta nuestro UPS. Entonces, esta instalación hay que hacerla. ¿Será que lo vamos a poder hacer así nomás? Bueno, y la recomendación de esto es que lo haga alguien con conocimientos de electrónico, ingeniero electrónico y demás. Así nomás, no hay que meterse a todo, ¿no? Porque podemos llegar a dañar los equipos. Bueno, haremos nomás, clarito será. No son equipos baratos, ¿no? Por si acaso, ni tampoco estos UPS que se utilizan en las instituciones. Si este es el standby, ¿cómo se imaginan el online? En el que saca de las mismas baterías. Mi servidor o cualquier dispositivo está sacando energía directamente ¿de dónde? Del inversor. Es decir, físicamente está conectado al UPS y no a la pared o al conector que hemos improvisado, bueno, no improvisado, que estamos utilizando. Acá entra entonces la toma principal. La línea, el ducto de energía eléctrica se conecta a nuestro UPS. Por la otra salida se está alimentando nuestro servidor. Está funcionando normalmente, las 24 horas nuestro UPS. Pero acá también hay otro escenario que se debe considerar y por lo cual también se debe habilitar una línea de emergencia. Esta línea de paso, esta bypass. ¿Qué pasa si las baterías empiezan a fallar? ¿Qué pasa si el inversor se daña por el uso? Puede ser, ¿no? No son eternos estos equipos. En este caso, miren, estaríamos dejando sin alimentación al servidor. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué debe pasar? Se debe habilitar una toma de una entrada, perdón, o una línea de emergencia para que siga siendo alimentado el servidor hasta que se dé solución, se cambie baterías o se modifique lo que está dañado en el mismo UPS. Vean, entonces no hay solución 100% confiable. Siempre está el plan B. ¿Qué pasa si pasa esto? De todo lo que hemos venido hablando de análisis de riesgos, lo estamos trasladando a cada uno de estos escenarios individuales. Siempre es bueno mantener un plan B. ¿Qué ocurre si pasa X situación? Y esto nos lleva a hablar de qué? De que debe existir redundancia, tanto a nivel eléctrico como a nivel de comunicaciones. Los departamentos de tecnología de información, ¿qué requieren? Principalmente para estar en funcionamiento. Electricidad, forzosamente para dar vida a los equipos, y que se pueda acceder, que se pueda intercambiar datos que están almacenados en dichos equipos. Por lo tanto, para la parte eléctrica, estos UPS que hemos hablado, o generadores electrógenos, ¿no? Que funcionan a partir de diésel, algunos casos, ¿no? Batería fósil, o perdón, combustible fósil, para que estén trabajando más de 1, más de 2 horas. Los UPS no son eternos, o sea, no van a trabajar 8, 16, 24 horas. Sus baterías se van a agotar. Ante ello, es bueno siempre tener estos generadores, ¿no? Ahí afuera de la institución. ¿Para qué? Si va a haber un corte programado por muchas horas o ha habido algún accidente y les va a demorar por lo menos unas buenas horas, unas 4, 3 horas, volver a dar energía eléctrica a nuestra institución. Y no podemos parar
Estos generadores se van a encargar entonces de que a partir de cargarles con diésel, van a ir trabajando y van a alimentar a nuestros servidores. Incluso, la idea de estos, ¿qué es? Cuando hay algún accidente o lo que sea, nos da el tiempo a los responsables de tecnologías de información de poder trasladarnos, ir y hacer el apagado de los equipos de forma correcta, bajando servicios y demás. Y no el apagado abrupto, que es el que muchas veces daña, ¿no?, los discos duros y demás componentes. Comunicaciones. Creo que acá no hay mucho que redundar acá. Necesito por lo menos 2 proveedores de servicio. Uno de ellos falla para que siga en comunicación utilizando un segundo, ya sea a nivel de fibra óptica o a nivel de conexiones inalámbricas. Esto con relación a la redundancia de estos servicios, pero hay otras instituciones que van más allá, siempre para mantenerse activos, para no parar nunca. Y para ello, una alternativa de respaldo que ellos ven es todo un centro de procesamiento de datos, replicarlo. Es decir, tengo mi centro de procesamiento de datos principal, que es el que se está utilizando, pero tenemos un segundo de réplica. Obviamente tienen que estar conectados, tienen que estar sincronizando la información. Si alguno de ellos falla por cualquier factor, desastre natural, incendio, terremoto, meteorito, cualquier sea la situación, deja de funcionar y el otro inmediatamente va a ser el que va a tomar su lugar. Vean el nivel de redundancia acá. Ya no es el nivel de redundancia de cablecitos, de discos duros o de servidores. Acá ya de todo un CPD. Y para ello, bueno, podemos empezar a pensar qué tipo de instituciones son las que necesitan esto, que nunca pueden parar. Podríamos hablar de algunos de los bancos, ¿no?, que trabajan, algunos departamentos, ministerios de lo que son gobiernos. ¿Qué se recomienda ante esto? Si voy a tener un CPD de réplica, desde ya no va a estar al frente de la institución. No va a estar de acá a 3 o 4 cuadras, ¿no? La idea acá es precautelar ante un desastre natural. Hay un terremoto, hay un tornado, lo que sea. Puede ser que este se destruya. Entonces, este deberá estar a una distancia prudente. Como tal, estándares no te van a decir va a estar o debe estar a 25, a 15, a 40 o a 50. Sin embargo, en base a buenas prácticas, mínimamente debería estar a 20 kilómetros del principal. Si pensamos 20 kilómetros en nuestro caso, de acá de la ciudad de Potosí, 20 kilómetros, estaríamos hablando, por ejemplo, por Tarapaya o Miraflores, ¿verdad? Esa es la distancia. Algo así, alejado, por si pasa algo en el principal, el secundario o el de respaldo pueda entrar en funcionamiento. Esto nos lleva entonces a hablar de qué. Si hemos tocado el término redundancia, forzosamente hay instituciones, como es el caso, o estándares. Acá la ANSTIA, que ya les he venido presentando a lo largo de estos capítulos, que se encarga de qué? De categorizar, de dar niveles a los centros de procesamiento de datos en función a esta redundancia que ellos aplican. Porque esta redundancia determina el tiempo de disponibilidad de dichos servidores, de dichos equipos, o en este caso, de todo el centro de procesamiento de datos. Esta clasificación es conocida y la habrán escuchado en algún momento como los tiers o niveles. Estos tiers, que son 4, permiten identificar a un CPD en cuál de ellos se encuentra, dependiendo al grado de disponibilidad, al grado de redundancia que están utilizando en sus componentes. Es así que estos 4 niveles se pueden apreciar inicialmente de forma un tanto más sencilla en esta gráfica, en función, como les he dicho, a la redundancia que se está aplicando. Mientras más redundancia en los distintos componentes se vayan utilizando, mayor tiempo va a poder estar disponible. Así que, si nos fijamos en esta imagen, vemos Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Si hablamos de Tier 1, acá no tenemos redundancia.
Son los equipos que hemos comprado y ya. De repente puede ser que alguno que otro componente. En Tier 2, bueno, mínimamente ahí ya debo pensar en qué. ¿Qué pasa si es que este cablecito de red que se comunica al servidor se quema, se daña? Debo tener un segundo, ¿no? Una conexión redundante. Así se va escalando no solamente a nivel de comunicaciones, sino también a nivel electrónico. Hasta llegar a qué, como podemos ver en esta imagen, tener redundancia ya a nivel de qué, de todos los equipos o incluso del mismo centro de procesamiento de datos. Con esta imagen que les estoy mostrando acá, pasamos a esta, que es la que me interesa que ustedes puedan entender. ¿Cuál la diferencia de estos tiers? Acá lo estamos viendo simplemente en grafiquitos, que mientras nos acercamos, mientras vamos subiendo de tier, mientras pasamos del 1 al 2, al 3, al 4, los niveles de redundancia van aumentando. Pero propiamente eso sí lo vemos en horas, ¿cuántas horas al año? Si se tiene un centro de procesamiento de datos que corresponda a Tier 1, ¿qué nos dice? Que la disponibilidad de este debería ser 99.67, es decir, al año no más de ¿cuánto? De 28.8, casi 29 horas de interrupción. Al año no puede parar más de un día y un par de horas más. Acá no hay redundancia. Entonces, de alguna forma se debe garantizar. Si nuestro centro de procesamiento de datos quiere estar categorizado como un Tier 2, vean cómo sufre o cómo sube la disponibilidad. 99.75, es decir, al año máximo 20 horas puede parar el data center. Menos de un día al año, miren, 365 días menos de un día. Ya pasando al Tier 3, miren cómo sube o cómo sube, cómo aumenta la disponibilidad. Menos de 2 horas, 1.6 horas puede parar el data center o el CPD al año. En el caso de Tier 2 nos dice redundancia parcial. ¿Qué significa? Bueno, redundancia puede ser en algunos componentes, en algunos cableados, quizás un segundo proveedor de servicios. De repente tengo algunos servidores que están trabajando en paralelo, pero no todos. Aquí, en Tier 3, la redundancia es N más 1. Y esto les va a servir para obtener cantidad de dispositivos. Si yo necesito, por ejemplo, para el funcionamiento de mi institución, trabajar con 2 servidores, aplicando esto, ¿cuál es la cantidad total que necesitaría? Necesito 2. Reemplazo 2 acá. Para esos 2, necesito invertir uno más. Tengo una redundancia N más 1. Necesitaba 2, ahora va a ser 2 más 1, 3. Es decir, tener al menos un equipo más para redundancia a lo que realmente yo necesito. Con esto nos encontraríamos en el nivel Tier 3. Pero ojo, no piensen solamente en el servidor o en los equipos de red. Redundancia en todo, incluso a nivel de conexión eléctrica. Hace referencia a que si lo llevamos a un nivel más extremo. ¿Quién nos da energía eléctrica en Potosí? Es CEPSA. Para no tener que depender únicamente de él, se contaría con ¿qué? Un segundo proveedor ya a nivel de electricidad. Hasta esos niveles se lleva para garantizar que no se detengan nunca estas instituciones. Y peor aún, si nos vamos al Tier 4, miren a nivel de redundancia, ¿qué nos indica? Este no puede parar ni una hora al año. Su redundancia es 2N más 1. Entonces, haciendo el mismo análisis que veíamos en Tier 3, si necesito 2 servidores, en Tier 3 sería 2 más 1, 3. Esa es la cantidad real que necesitaría. Con Tier 4, esos mismos 2 reemplazo. 2 por estos 2 sería 4. Más 1, 5. Yo necesito únicamente 2 para funcionar, pero para dar la redundancia y la disponibilidad en función al Tier 4 debería usar ¿cuántos? 5.
Con esto es que cuando los centros de procesamiento de datos quieren ser certificables, quieren hacerse certificar para que les indiquen en qué nivel corresponde, se tiene que ir considerando estos tiempos de parada anual y el nivel de redundancia, desde tomas eléctricas, comunicaciones e incluso a nivel de profesionales. No podemos dejar sin un profesional esta institución, esta organización. Entonces deben existir dos. Por si uno de ellos no está de viaje o no está en su turno, siempre haya una segunda persona para poder dar el soporte, el mantenimiento a lo que se necesite. Estos tier, si lo vemos acá, la distribución de un data center. Tier 1, como hemos dicho, no tiene redundancia. Tier 2, redundancia parcial en algunos componentes. Tier 3, mayor redundancia. Y la Tier 4, donde hay una redundancia completa, incluso hasta considerar un segundo centro de procesamiento de datos. A nivel del país, la única institución, en base a lo que yo había revisado, que está categorizada y que está certificada para recibir el título de Tier, en este caso, es Tigo. Recuerdan que hace un año o un poco más, ellos han empezado a hacer publicidad, que tenemos el primer centro de datos, el primer data center de Bolivia para dar servicios y bla, bla. Han hecho un buen marketing, pero no han hablado nada de esto de los tiers. Entonces, un poquito revisando, entrando al link que ustedes tienen a disposición, ahí nos muestra los distintos data centers distribuidos que están siendo certificados. Y en Bolivia el único que figura en este mapa precisamente es Tigo, ¿no? Su data center, que está categorizado como Tier, ¿en qué nivel? Tier 3. Entonces estamos indicando de que a nivel Bolivia hay alguien que está en estos niveles. Y esto es reciente. Antes, y yo me imagino que la mayoría de los data centers de las instituciones o bien están en Tier 1 o algunos en este nivel, Tier 2. Tigo está, podemos ver, con su Tier 3. Entonces sería uno de los mejores hablando de disponibilidad que nos van ofreciendo. Con ello, ya entrando a la parte final de la presentación, estándares normativos. No es a criterio de uno, no es a nivel de sacar información de un blog y demás. Hay estándares, hay instituciones que se encargan precisamente de todo ello, de dar lineamientos, recomendaciones. Y para centros de procesamiento de datos, la ANSI TIA 942 divide un data center desde 4 subsistemas. Es decir, si tenemos que implementar un data center, debemos hacer esa separación forzosa. La parte de telecomunicaciones, que va desde lo que es el cableado, distribución, ubicación de los racks, el mismo grimpeado, los patchwork, todo eso se centra en el subsistema telecomunicaciones. Otro subsistema, la parte de arquitectura, lo que hemos venido hablando de ubicación, material, dónde, distribución y demás. Un centro de procesamiento de datos debe ser construido y debe tener una distribución acorde. No es cuestión, acá hay un espacio, hay un cuartito y donde podamos lo metemos. Realidad, lastimosamente, en varios lugares de nuestra vida, ¿no? Que podemos ver en nuestro contexto, en nuestra ciudad y de repente a nivel país. Pero si queremos hablar de certificaciones, se debe hacer caso a estas recomendaciones. Algo exclusivo para telecomunicaciones, la parte de arquitectura, el mismo sistema eléctrico. ¿Qué se debe considerar? Les hablaba de los generadores, ¿verdad? Esta es una foto de un generador. ¿Dónde lo pueden ver? Cuando den un paseo por la parte central de la universidad, ahí afuera del data center hay. Sí, creo que es de color amarillo también, está ahí afuera. Ahora, si funciona o no, la verdad yo desconozco, pero la idea es de que entre en funcionamiento cuando se corte la luz por la parte central, ¿verdad? Y finalmente,
el subsistema que se encarga de la parte mecánica. Lo que hemos hablado del sistema de climatización, la distribución de las tuberías, drenajes, sensores y todo aquello. Bien, son 4 subsistemas que se deben tomar en cuenta para la puesta en marcha de un centro de procesamiento de datos. Entonces, forzosamente, para cada una de estas, no creo que haya una persona que lo domine al 100% todo, ¿verdad? Un solo profesional que se ponga a hacer todo. Acá se verá con un ingeniero civil, con un arquitecto, la parte de telecomunicaciones. Ahí podemos entrar nosotros, ¿no? Un ingeniero en telecomunicaciones, ingenieros de sistemas, informáticos, la parte eléctrica que su mismo nombre nos indica, lo mismo que la parte mecánica. Ahora, si queremos meter mano a cada uno de estos, bueno, si hay el conocimiento adecuado, perfecto. Si no hay recursos, bueno, va a tocar, ¿no? En algún caso, tener que empezar a buscar información, estudiar, ver cómo se hacen las implementaciones y demás. Pero la idea es de que estos 4 se complementen para poder ir a buscar una certificación. En este caso, algunos de los tiers correspondientes. Con todo ello, ya para ir cerrando. Si tomamos como referente a la seguridad pasiva, hay elementos que debemos nosotros considerar para la protección de todos estos activos que están en un centro de procesamiento de datos. Sin embargo, pese a todo eso, puede ocurrir que estas medidas fallen, ya sea por error humano, por el mismo error de los equipos. Nosotros podemos atenernos, ¿no?, a un sistema de extinción de incendios que pueda mitigarlo. ¿Qué pasa si cuando hay un incendio por cualquier factor no ha funcionado? Defecto en el mismo equipo de esta fábrica, no ha sido testeado correctamente, o algún cambio, algo que haya realizado el funcionario, el personal, el responsable, haya afectado, llegando al caos, al catástrofe. Cuando falla todo esto, ¿qué debe estar en un centro de procesamiento de datos? Este es un escenario extremo, ¿no? Incendio. Podemos hablar de cualquier otro tipo de daño o cualquier otro tipo de amenaza a nivel lógico, algún malware o lo que sea que vaya a afectar a lo que tenemos dentro del CPD. Debe existir un manual, un documento. Este es el plan de recuperación de desastres. Su nombre mismo lo dice. Cuando ha ocurrido algo similar, ha pasado un desastre, se necesita dónde poder acudir para volver aquí, para tratar de volver a un estado donde esté en funcionamiento la instalación, en este caso el data center. No siempre va a ser un incendio, una inundación, un derrumbe. Por desastre podemos entender, por ejemplo, ¿no?, se ha entrado un malware y ha comprometido estos 3 servidores. Por lo tanto, no tenemos cómo nosotros poder dando servicio o poder estar dando servicio a nuestros clientes. Recuerden que dependiendo a la institución, al tipo de servicio que ofertan, algunos son más críticos que otros. Entonces, la documentación, cómo reaccionar ante alguna de esas situaciones, debe estar en un manual. El plan de recuperación anti-desastres. De esta forma, estaríamos cubriendo esta parte que se debería haber visto en una sesión pasada. No sé si hay hasta acá alguna consulta.